Vamos a iniciar, vamos a orar, que el Señor tenga, pues en orden este estudio para todos nosotros y que podamos estar, pues aprendiendo, que es lo más importante, ¿no? Padre mío, bendito Dios, Señor, te damos tantas gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú en este estudio, que tú controles mi boca, que tú controles, Señor, mis pensamientos, que lo que se diga aquí sea totalmente tu palabra, que sea como la dijiste, Señor, para que siempre aprendamos tu sana doctrina. Gracias, Señor, y bendecimos este momento, bendecimos, Señor, el momento de haber escuchado, Señor, que hoy nuestro pastor está mucho mejor, mucho mejor. Gracias, Señor, y su familia. También nuestros hermanos también se están recuperando. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor. Bendecimos este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio y vamos a ver el último tip que tengo, porque ahorita se me están acabando los tips. Se vale compartir tip y que digan, Aarón, yo tengo uno por ahí y ahí lo puedes ingresar, entonces se vale, ¿eh? Se vale compartir tip. Ya vimos varios donde hemos podido aprender cómo manejar la Biblia, qué tipos de Biblias, etcétera, etcétera. Y este es un tip que se repite con lo que estamos haciendo. Se vale precisamente en tu índice subrayar de color diferente. De hecho, este tip me acordó mi hija porque exactamente así está mi Biblia. Me acordó mi hija que así estaba mi Biblia, subrayada. Entonces le tomé fotografía a mi Biblia y digo, sí, sí, cierto, subrayen. Acuérdense de los números. 5, 12, 5, 5, 12. 5 pentateucos, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores, ¿no? Eso es el Antiguo Testamento. Entonces, eso te va a ayudar que subrayes en tu diccionario por colores diferentes cómo está dividida la clasificación. Sin ver, ¿quién me dice el Nuevo Testamento? ¿Quién dice yo? Sin ver. Ya saben que tenemos que ser honestos, ¿eh? Dime si quieres primero los números. ¿Cómo iban los números del Nuevo Testamento, la clasificación? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? A ver. Venga. Primero es el Pentateuco, ¿no? Del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento ahora. Nuevo. Los Evangelios. Números, ¿cuántos? Mateo 4. Nada más tuve unos números, puros números. ¿Cuántos? 4. 4. ¿Cuántos históricos? 1. 1. Muy bien. Y las cartas paulinas. ¿Cuántas cartas paulinas? Empezamos con Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, nada más. No, acuerde, son 13. O sea, son 2 de Corintios. No, sí, 2 de Corintios. Ajá. Después sigue Romanos. Después sigue Gálatas, Efesios. Primero Romanos y luego Corintios, pero bueno, ahorita de alguna manera Pero, sí. Pero bueno, mira, el punto es que se acuerden ahorita de los números, ¿sale? Entonces es 4, 1, 13, 8 y Apocalipsis. 1. La revelación, ¿Sale? Apocalipsis. Correcto, ¿no? Entonces, 4 evangélicos, 1 histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y una revelación, ¿sale? Entonces, este es el tip de hoy, que es subrayes en el índice por colores, ¿vale? Eso lo puedes hacer en tu Biblia. Recuerda que tu Biblia tiene que ser totalmente la que te represente. Si tu Biblia está bien bonita, bien blanca de aquí, todo esto, ¿sabes qué significa? Que no la lees. Que no la lees. Abusados. Entonces, no te estoy diciendo que la tires y la hagas
poquito, moños ahí para que se vea que como que la leo. No, 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 no. Hay que usarla para que exactamente nuestra Biblia sea la que nos represente. Ah, mira, sí la conoce, sabe rápido dónde está Romano, sabe dónde está rápido Ageo, sabe dónde está rápido, no sé, ¿no? Varios libros. Ok, muy bien. Pues vamos ¿cómo se llama? A iniciar el estudio. Voy ahora a compartir. Recuerden que yo pongo el estudio si alguien quiere ahí escribir, pues adelante, ¿no? Es para ello. Vamos a compartir. Ok. Ay, no era. ¿Qué hice? Ese no era. Que hace ratito estaba trabajando. ¿Qué creen? Voy a tener que cerrar ese archivo porque no me lo deja abrir. Ahora sí. Es que tenía 2 Word y no me dejaba compartir. Ok. Ya vimos precisamente, bueno, recordemos el tema que estamos hablando, que es, ¿qué dice de sí mismo Jesús en los evangelios sinópticos? Y el último que vimos, Jesús manifiesta poseer los atributos divinos, que es la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. El siguiente tema es, ordena bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro siguiente tema. Pero para poder determinar por qué el Señor hace ese ordenamiento, pero de dónde surge, ¿sí? Quiero dar un dato bien curioso. Me fui de espaldas cuando lo encontré. Yo dije, wow, qué padre. Fíjense, bautismo viene de la palabra baptismo. Es baptismum, que significa sumergir. Ahí viene la nota importante. ¿Qué creen? La palabra bautismo no tiene significado religioso. Nosotros le hemos dado ese significado religioso. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la época de los judíos y muchos pueblos atrás, ¿sí? Le decían, dice en la antigüedad, sumerge en líquido el papel, la tela, y decían así, bautízala. Eso significa bautizar, sumergir. Amigo, ¿Mandé? ¿puedes hacer un poquito más grande tu letra? Perdón. Claro que sí, amiguita. Sí, gracias. Sí, claro. Gracias. Ahí está. Excelente así. Ahí está. Gracias, amigo. Sí, sí, sí. Entonces, la palabra bautismo no es una palabra religiosa, propia de la religión, propia de cualquier situación de iglesia. No, no, no. Es una palabra que se utilizaba para del día. Y le decían bautízala, o sea, sumérgela, porque pintaban, porque ponían así cosas. Dice, como por ejemplo, voy a poner ahí un ejemplo. ¿Qué creen? La palabra evangelio. Bueno, primero, ¿qué te dice a ti la palabra evangelio? Ah, pues los 4 primeros libros de la Biblia del Nuevo Testamento. Ah, mensaje. Sí es correcto, ¿verdad? Eso para nosotros es evangelio. ¿Sí? Y de igual manera, la palabra evangelio no tiene nada que ver con la religión o lo religioso. ¿Sí? De hecho, quiero mostrarles 2 imágenes, ¿sí? Que también me fui de espaldas cuando las encontré y dije, ¿Cómo es posible esto? Veamos estas 2 imágenes. Lo escribí ahí a un ladito por si no se entendía la palabra. El Evangelio según los Simpson. Un libro dice Elisa Victoria, el Evangelio. Y tiene una cruz, Y vean, puse una reseña de lo que es ese libro y dice que es una novela que se escribió sobre una joven que se llama Eulalia, tiene 20 años y se pega de frente
contra el núcleo duro del sistema. O sea, está hablando de algo que ni siquiera es religioso. O sea, quería hacer algo y la detenía porque el gobierno dice que no. Quería hacer otra cosa, el sistema le dice que no. Entonces eso, el evangelio es una palabra que solamente significa mensaje, ¿sí? Hay otro libro que se llama El Evangelio de las Matemáticas, ¿sí? Entonces la palabra bautismo, la palabra evangelio, nada tiene que ver con lo religioso. Se añadió a, ¿sí? Se añadió. Ok, ahora sí, voy a empezar, mire. Entonces la palabra de Dios nos dice, sumérgete. Bautizarse significa sumergirse. ¿Para qué? Para hacer morir el viejo hombre. Dejar las cosas atrás. Dejar lo que hacías, dice ahí el texto, ¿no? Y el nuevo hombre resurja con el poder de Jesucristo. Eso es el bautismo, sumergir, pero ahora con un sentido de decir, quiero hacer morir, vamos para atrás, quiero hacer morir al viejo hombre y cuando salga voy a ser ese nuevo hombre que el Señor me está pidiendo, que el Señor me está mostrando para hacer las cosas diferentes. ¿Ok? Ahora, dice la palabra, ahorita vimos que entonces el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Lucas lo describe con humildad. El bautizarse es humildad. Y vamos a ver quién es más humilde, si tú o Jesús, si yo o Jesús. Vamos a Lucas capítulo 3, por favor, 21-22. Lucas 3, 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Esta palabra, acuérdense siempre cuando tú la describas, ¿eh? Como paloma, no en paloma, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Lucas, el bautismo de Jesús lo refleja como humildad, ¿sí? En otros evangelios le dice, pero yo necesito que tú me bautices. Y dice Jesús, deja que esto que suceda así. Bautízame. ¿Por qué? Porque estaba reflejando la humildad de Jesús. ¿Ok? En Mateo 28-19 refleja la Trinidad, o trino, que también se le dice así, se encontré esa palabra, el trino, ¿sí? Que es la Trinidad. Por si en algún texto tú la encuentras, cuando leas libros pues, cristianos, por favor, ¿sí? Y dicen trino, ¿qué es eso? Pues habla de la Trinidad, ¿ok? Vamos a ver Mateo 28-19. Y aquí precisamente habla de esa Trinidad. 28-19. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver algo. Primero que nada, te dice ir y hacer discípulos. Es algo que tenemos que aprender. No puedes bautizarte primero y después ser ese discípulo, el que sigue a Jesús, es seguidor. Primero tienes que ser discipulado, tienes que ser tomado por nuestro pastor, por un líder de la iglesia, ¿sí? Para que te vaya enseñando la palabra de Dios. ¿Ok? Y después dice que entonces, ahora sí, bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces Mateo nos refleja el bautismo como esa fuerza de Trinidad que hoy conocemos. ¿Sale? Si hay preguntas, por favor, o al final de la clase, como decía
la caricaturista. El siguiente tema, autoridad de perdonar pecados. Es el siguiente subtema. ¿Qué dice Jesús de sí mismo en los sinópticos? Y aquí nada vamos a ver a Marcos y a Lucas, ¿ok? Y Marcos nos dice que nos toma como hijos. Eso es lo más hermoso cuando precisamente entendemos la palabra. Entonces ya soy hijo. Yo una vez le hice la pregunta a mi esposita, ¿qué prefieres? ¿Ser pueblo o ser hijo de Dios? Y podrás ahí preguntarte, bueno, es que también somos pueblos. Sí, sí, es cierto, sí, sí, es cierto, pero recuerda que en el Antiguo Testamento el pueblo del Señor, ahí, en ese contexto estoy manejando, ¿sale? En ese contexto. Ser pueblo, cuando precisamente Israel iba caminando en el desierto y cuando ya les dio su heredad y todo, o ser hijo. Entonces, ahí te dejo la pregunta. Si quieres al rato me la contestas. Vamos a leer, por favor, Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Este sí tenemos que leer todo el contexto, perdón. Marcos 2, del 1 al 12. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. Buscándole un poquito de qué casa era Capernaum, dice que los historiadores dicen que era la casa de Pedro en Capernaum. ¿Okay? Ahí si quieres poner una pequeña nota. Y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabría ni uno a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo al paralítico que era cargado por 4. Otros historiadores dicen que era una persona cuadraplégica porque lo llevaban en camilla, en una así, en una tabla ahí que no se podía ni mover. Entonces los historiadores dicen que era un cuadraplégico, por eso entonces lo llevaban así, cargándolo de esa manera. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron, o sea, destaparon. Esa palabra descubrir es destapar, quitar. El techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que ya hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, fíjense bien, ahí es en donde precisamente Marcos hace esta referencia. Hijo, ya le dijo hijo, por la pura fe que tuvo. Nosotros no sabemos, la Biblia no nos dice si el paralítico dice, súbame, por allá podemos entrar. Pero nos deja ver un poquito, nos vislumbra que el paralítico posiblemente les dijo, por ahí podemos entrar. Y entonces Jesús le dijo, hijo, porque su fe lo llevó a que pues iba a poder entrar por la parte de ahí arriba. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde ya se especifica el que cuando tú tienes fe, en ese momento el Señor de verdad te dice hijo. Por eso es el perdonador de pecados y entonces te llama hijo. Tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y aconteció luego que Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos y dijo, ¿por qué caviláis así de vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y aquí voy a dar estas dos enseñanzas
que nos muestra este pasaje. Número 1, cuando ores por alguien, primero ora por su salvación. Su estado físico, su situación de salud es independiente. Si lo sana o no es cosa del Señor. ¿Qué es más importante? Salvar su alma. ¿Sí? Claro, puedes iniciar diciéndole que Jesús lo ama, ¿no? Esa parte es muy importante. Para Jesús eso es muy importante. Que Él entienda que Él lo ama. Pero que va a pertenecer, perdón, a la familia, a ser un hijo de Dios. Y número 2, en el Antiguo Testamento, o los judíos, como lo quieras decir, con los judíos, pensaban que muchas de las enfermedades tenía la gente por sus pecados. Está enfermo de esto, seguro está pecando, seguro está haciendo esto, seguro hizo esto. Eso tenían mucho los escribas, los fariseos, que decían que estaba enfermo por los pecados. Y esto nos deja ver, solamente me voy a apoyar en Juan 9:2. No he querido tratar de no salirme de los evangelios sinópticos para que te des cuenta que la palabra misma ¿cómo se llama? Se apoya en sí misma. Pero bueno, ahorita voy a utilizar Juan 9:2. Nada más voy a leer este versículo. Juan 9, nada más para poder demostrar de alguna manera que los pensamientos de los judíos pensaban que los pecados tenían enfermos a todos. Fíjense, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Vieron? O sea, los judíos pensaban que una enfermedad a fuerzas era por pecado, que fue una de las palabras que dijimos en la prédica, ¿no? ¿Se acuerdan? En la prédica que estuvo. No toda enfermedad es por pecado, ¿sí? Y aquí está la base. Entonces, tengamos cuidado cuando veamos un enfermo o que alguien se enfermó o que cualquier cosa, ¿sale? Muy bien. Ahora, en Lucas, capítulo 7, nos enseña que es perdonador no importando cuál sea tu pecado o cuántos pecados tengan. Muchas veces, a veces, qué bueno que hay una cámara, fíjense que aquí me veo. Y entonces cuando yo les digo algo, ¿qué creen? También me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? Entonces, muchas veces creemos que nuestro pecado o es muy grande o es muy pequeño, ¿sí? Y decimos, ay, es que yo nada más tengo un pecadito chiquito, yo soy hijo porque nada más peco tantito. Pues es lo mismo para Dios. Pecado es pecado, ¿sí? Vamos a ver Lucas 7, 36 al 50, por favor. Vamos a atrásito. Lucas 7, 36 al 50. Dice, uno de los fariseos, rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y cuando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y uno teniendo ello y no tenía con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas
y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense, está hablando de que era una mujer pecadora, ¿sí? Entonces, no importa cuántos pecados o qué pecado hayas cometido, el Señor te perdona. Hoy tienes que dejar de hacer ese pecado. Amigo. ¿Mande usted? Es que Irlanda te quiere hacer una pregunta. Adelante, adelante, hija. ¿Sí? ¿Sí estás ahí, Irlanda? Ay, perdón, se me apagó el micrófono. Es que usted Venga. que para Dios no hay pecados ni grandes ni pequeños. Uh-huh. Pero, ¿por qué en Proverbios 6, del 16 al 19, dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma? O sea, si no hay pecados ni grandes ni pequeños, ¿por qué la necesidad de mencionar que uno es más grande como que otro? O sea, que aborrece más que otros. Muy buena, esa es muy buena pregunta. ¿Y qué crees? Hace como 3, 4 meses estudiamos esta parte de exactamente la Iglesia Católica, ¿sí? Lo voy a dirigir así directamente. Fíjate que los llaman los pecados capitales. Sí, se acordarán, ¿no? Se acordarán que les llamó los pecados capitales, ¿sí? Y entonces les dieron como que un lugar a cada uno, ¿no? Un lugar a cada uno. No, lo que pasa que en este versículo, Proverbios, te está manifestando precisamente esa santidad que quiere Dios sobre ti. No le dio una representatividad del pecado, es lo que Dios quiere que dejes fuera de tu vida. ¿Ok? Sí, entonces dice, más 7 aborrece el Señor, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que es una forma de lo que te está diciendo, de lo que no debes de hacer, de lo que no te debes de meter en esa situación, ¿sí? Más no fue una situación de darle una jerarquía, ¿sí? Ok, Te estaba dando, gracias. ¿sí? Te estaba dando el pecado como tal para que te dieras cuenta que tu santidad debe estar limpia de todo aquello que precisamente te separa de Dios, ¿sale? No es una jerarquía. Eso bien claro lo tenemos que leer cuando veamos esta. Y de hecho, ¿me puedes decir cómo dice el subtítulo, por favor? Si es que tu Biblia lo dice, el subtítulo, de antes de esos, es el que dice sobre la conducta. Si no mal aquí leí, fíjate, o sea, creo que sí dice sobre la conducta, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Sí lo dice tu Biblia? Ay, ya no leí. Pero bueno, ahí está esta de Proverbios, ¿ok? Muy, muy bien. Excelente pregunta. Oye, es más un comentario también quiero hacer, soy Jorge. Adelante, amigo. Bueno, yo sé que el pecado es pecado, son Sí. pecados grandes, pero me llamó la atención que acabas de comentar de los pecados capitales.
Ujú. Nada más para robustecer lo que acabas de comentar. ¿Cuál sería la diferenciación entre lo que son los pecados capitales y los pecados veniales, que también se habla en la Iglesia Católica? Ah, ok. Los veniales son los que precisamente a ellos lo marcaban para, a ver si no lo digo mal, aquellos que traían muerte, ¿sí? Muerte físicamente, muerte espiritual, muerte de todo, ¿eh? Sí, Entonces, los pero bueno, veniales, déjame acordarme, déjame estudiarle esa parte y te contesto en el siguiente estudio la sin diferencia problema. de ellos con estos, más nosotros no marcamos ese tipo de pecados porque realmente no los hay, ¿eh? Sí, el No hay pecado pecado capital, capital, no hay pecado venial. sí, porque yo digo, estoy contigo de acuerdo de que el pecado es pecado, o sea, no hay pecados Sí, chiquitos ni grandes. Pero sí me llamó la atención de la pregunta que te acaban de formular, sí, y tú correcto. respondiste de manera adecuada de lo que son los pecados capitales, pero de acuerdo a la teología, porque es el tema del día de hoy en la teología, yo he sabido de los pecados mortales, los pecados veniales y los pecados capitales. Nada más era para robustecerlo, para hacer la diferenciación, pero insisto, pues el Sí, que peca, pues pecó, y no es que sea poquito, sea mucho. ok, Gracias. ok. Gracias, amigo. Y claro que sí, ¿eh? Podemos después responder esta pregunta más en concreto, si se puede, la próxima semana, ¿no? Para poder aterrizar. Ok, entonces ese es el punto precisamente que trata de la autoridad de perdonar pecados. Siguiente, su tema de qué dice Jesús de sí mismo. Sus palabras son el medio único de bendición y salvación. Eso es lo que dice Jesús de sí mismo. Mis palabras son bendición y salvación. Y vean aquí, a tal cual como nos vamos en estos versículos, no hay vuelta de hoja, ¿eh? Ni siquiera es decir, oye, yo le entendí así, oye, es que dice esto, fíjense, vamos a Mateo, por favor, capítulo 7. Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y golpearon vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, de plano. Recordemos, ¿quién es la roca? Jesús. Entonces, dice en este pasaje que cualquiera que edifique su vida, su matrimonio, su esperanza, su fe, ¿sí? Cualquiera que edifique en esa fe en Cristo, lo compararé con un hombre prudente. Aquel que todavía dice, voy a pensarlo, voy a ver, mira que te creo tantito, pero a veces cuando leo otro libro como que me brinca las cabras y me pienso otra cosa. Entonces dice, ¿con qué lo compararé? Con un hombre insensato, abusados. Entonces, tal cual, sus palabras que están aquí marcadas en la Biblia son de bendición y salvación. Es como Mateo lo reconoce ahí, como bendición y salvación. Y dice, la casa sobre la roca, o sea, tu corazón, tus pensamientos, tus acciones, tu boca, tu vida, que esté cimentada en la roca. ¿Sale? Muy bien, esa. Siguiente tema y el último tema, como pueden ver, pues, creo que no les dije al principio, creo que hoy terminábamos con los temas de qué dice Jesús de sí mismo en los evangelios. Ok. Jesús es el descanso y no el descanso cuando vais a morir, ¿eh?
porque todos creemos que vamos a, es que voy a morir, ahí voy a estar y ya tranquilamente, ¿no? La palabra nos enseña que cuando muramos, los hijos, pues vamos a estar con él y vamos a estar alabándole, vamos a estar adorándole, vamos a estar con él, ¿no? Trabajando con él. Entonces, nada que vamos a estar descansando. Pero bueno, habla del descanso y vamos a ver, por favor, Mateo capítulo 11, 28 y 29. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No está hablando de un descanso cuando mueras, está hablando de descanso ahorita, que vives. Dice que los muertos, ¿qué? Ni oyen, ni hablan, ni caminan. Entonces, no es cuando muramos. Ya cuando yo me muera, entonces a ver, pues ya voy a ver si escojo a Dios o me voy por allá. No, ¿sí? Entonces, es ahorita, aquí, en la tierra, te está diciendo el Señor, vas a descansar en mi palabra. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Que Él es el descanso. Cuando tú tienes problemas, cuando tienes situaciones o cargas que te están atormentando, ¿no? Situaciones que de verdad te están afligiendo. Hoy la enfermedad, hoy la pandemia, hoy el encierro, cualquier cosa que tú estés viviendo. Porque todos vivieron diferente el encierro. Unos dijeron, yo me quedo aquí en mi casa y mira que vivo bien y le pego al estudio desde mi casa. ¿Sí? O sea, vivieron diferentes todos la pandemia. Pero las situaciones que te estás enfrentando va a ser por medio de la fe lo que vivas o cómo lo vivas. Y entonces ese descanso va a hacer que tú estés en gozo, en tranquilidad, en santidad, ¿no? Que mucho hemos hablado en esta su iglesia, la santidad. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que dice Jesús de sí mismo en los evangelios sinópticos. Hoy aprendimos qué son los evangelios sinópticos, hoy aprendimos qué dice Jesús de sí mismo, cómo lo ve cada uno de los evangelios, las palabras de Jesús, ¿sí? Primero Dios, yo no sé si el pastor ya el próximo jueves esté bien para seguir los estudios, pero si no, ya está el próximo tema, que ahora es las declaraciones de Juan el Bautista, ¿sí? De Jesús. ¿Qué declara Juan el Bautista de Jesús? ¿Sí? Y ya hay muchas declaraciones. Entonces, ese sí va a estar un poquito, a lo mejor nos agarra dos estudios, a lo mejor este estudio, ¿no? Si hay alguna pregunta, hermanos, por favor. Si tengo que repetir todo, adelante. Yo, amigo. Adelante, amigo. Adelante, Eric. Yo también quería comentar algo de lo que nos compartió Jorge. Sí. De esta parte de pecados mortales y veniales. Ahorita, bueno, busqué rápido esa definición. Sí. El pecado mortal es el que nos separa de Dios y el pecado venial es como un pecado por negligencia o que no tenemos esa voluntad de pecar. Eso es el significado que le dan, pero sí, bueno, exactamente. Efectivamente, esta parte no es bíblica. O sea, Dios no hace esa separación entre un pecado fuerte y un pecado no tan grave. Dios, de hecho, aquí donde investigué nos comparten varios versículos, por ejemplo, Romanos 3:10, dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno, ¿no? Correcto. Y, por ejemplo, Romanos 6:23,
que dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Entonces, ahí esa parte o esa enseñanza que hay separación de pecados entre graves y no graves, pues no es bíblico, ¿no? Para Dios el pecado es pecado y de hecho en Santiago 2:10 nos dice que Santiago 2:10 nos habla sobre ese pecado, que el hecho de que pequemos en alguno ya nos hace Pecadores. transgresor de todo, Transgresor. toda la ley. Entonces, Correctísimo. Santiago 2:10, que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, Dios no hace separación en el pecado, ¿no? Ahí está. Gracias, mi hermano, correcto. Esto es lo hermoso del internet, que lo usamos para lo correcto. Eso es lo hermoso. Miren, rapidísimo tenemos la respuesta, donde entonces dice, veniales son aquellos que no es que quiera hacerlos, no es que yo, de verdad, mi ser dice, yo no quise hacerlo. Perdón, o sea, el que tú hayas pensado, el que tú hayas hecho, el que tú hayas decidido o no decidido hacerlo, pero en tu mente estuvo, ya pecaste contra Dios. Yo ¿Sí? por eso puntualizaba efectivamente de que, gracias, amigo, sí, correcto. De que no hay pecados grandes, que simplemente el que pecó, ¿verdad? O sea, exacto, nada más era para robustecer lo que había dicho Aarón, Uh-huh. en el sentido de que hay una sola interpretación, o debe ser una sola interpretación, amén, en el sentido de ese pecado. O sea, el pecado es pecado y no hay pecados pequeños ni pecados grandes. Simplemente hay la transgresión a lo que marca la palabra. Correcto. amén, es correcto. Miren, qué bonito es estar exactamente en un sentido donde entendemos la palabra tal como nos dice el Señor y no empezamos a que es que yo creo, es que yo pienso, es que no, lo que dice el Señor. Eres transgresor con un solo punto. ¿Sí? No hay justo ni aún uno, dice el Señor. Y de hecho también hay otro versículo que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado, ¿no? O sea, hasta ese nivel, digamos, ¿no? Que, o sea, el simplemente cruzarte de brazos y tú poder hacer algo, o sea, ya estás pecando, ¿no? Correctísimo. Ahí está. Eso va a ser los siguientes temas y en este punto va a ser, bueno, ya lo escribí ahí. Vuelvo a repetir, solamente si es el caso de que pastor todavía no esté dando los estudios, ya está mucho mejor, damos gracias a Dios por esa sanidad, esta recuperación, pero pues si es el caso, todavía seguiré yo dando este estudio. ¿Sí? Pues, amados hermanos, si no hay otra pregunta o alguien quiere hacer un comentario, pregunta o algo. Creo que no. Pues damos gracias a Dios y de verdad. Digo, yo Adelante. Es que ya no entendí bien eso de ser pueblo o ser hijo. Muy bien. Sí se acordó mi amiguita. A ver, a tus palabras. ¿Quieres contestarlo, amiga? O bien, ya. No me entendí bien porque yo creo que el pueblo de Dios somos los hijos de Dios, por eso tengo la duda, para que a ver, me expliques a qué estabas haciendo referencia en ese sentido. Muy bien. Sí, es cierto. Ahora, el pueblo de Dios son los hijos de Dios. En eso no hay duda. Por eso puse en el contexto del Antiguo Testamento. El pueblo del contexto del Antiguo Testamento. ¿Qué te gustaría? ¿Ser pueblo o ser hijo? ¿Sí? Nada más voy a dar dos referencias aquí. Número 1. En el pueblo, ¿a quién se dirigía Dios? A uno solo. Profeta, al sacerdote, uno solo. ¿Sí? Se dirigía y entonces al que le hablaba y mandaba el mensaje. ¿Y qué creen al hijo? ¿Qué creen que al hijo? Si quieres ser hijo, directamente el Señor te va a decir a ti lo que estás haciendo mal, lo que estás haciendo bien. Te lo va a decir con el Espíritu Santo.
Recuerden que el Espíritu Santo es el que precisamente hace que nos redarguya nuestro corazón y dice, ay, creo que sí, ay, lo hice bien. Entonces, un hijo de Dios habla directamente la palabra de Dios y un pueblo necesitaba, por eso dije, el contexto del Antiguo Testamento, necesitaba de una persona que le comunicara lo que Dios quería hacer. ¿Se acuerdan cuando vimos, nos los dio en la prédica nuestro amado hermano Eric, que dice que Moisés, ¿sí? Noé, bueno, voy a utilizar a Noé. Noé le dijo al Señor que hiciera el arca, ¿sí? ¿Y qué tenía que decirle a los demás? Oigan, miren que nuestro pecado, vamos a sus hijos, vamos a hacer el arca porque miren, el Señor nos ha puesto. Como pueblo necesitaban alguien que les comunicara lo que Dios quería decir. Y hoy, como hijos, la palabra de Dios directamente nos dice lo que Dios quiere que hagas en tu vida. ¿Sí? Entonces, y recuerden que ellos no vivían bajo la gracia y hoy nosotros vivimos bajo la gracia. Por eso yo, a mi manera de verlo, es preferible verlo como ese hijo de Dios. Sí, cierto, ¿te acuerdas que vimos pueblo santo, nación santa, etcétera, etcétera? Pero estábamos hablando de este momento, de ya cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. Y entonces el pueblo lo puse en contexto del Antiguo Testamento. ¿Sale? Sí, ¿se entendió, Memiguita? Ajá, entonces entiendo que más bien a lo que haces referencia es a si queríamos vivir bajo la gracia o como vivíamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Correctísimo. Sí, Okay. yo también así lo entendí. Ok. No sabía si era pregunta capciosa o era para... Sí, ¿verdad? Luego dice, no, nos quieren agarrar y a ver qué. Sí, No, pero está bien. Yo también entendería que el pueblo de Dios vivió bajo la ley y bajo la ley, como hijos vivimos bajo la gracia, ¿no? Correctísimo. ¿No? Tal vez me faltó decir eso, ¿no? Ese pueblo que vivía bajo la ley y ese hijo que vive bajo la gracia. Ok, me gusta. Voy a aumentar esas palabras ya a esa pregunta. Una vez les dije a los chicos, a los jóvenes, y a ver si se acuerdan, Citlali, les dije así, miren, todo esto, así de gordote, ahí a ver si se ve, es la ley. Todo esto es la ley. Y delgadito, es el Nuevo Testamento. Les dije, ¿qué prefieren? ¿Toda esa ley o esa gracia que el Señor permite rápidamente entrar a su reino? ¿Sale? ¿Otra pregunta, hermanos? ¿No? Bueno, de todos modos, si hay pregunta, la puedes anotar y después, pues mandarla o decirla el próximo jueves. Vamos, hermanos, gracias por escucharnos y pues estar viéndonos aquí en estos estudios. Que el Señor siga creciendo en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Sí? Mi buen amigo, Alberto, ¿nos puedes despedir con una oración, por favor? Sí, amigo, gracias. Amado Padre, te damos gracias por la bendición que nos has dado esta tarde de escuchar tu palabra. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, por la salud del pastor, por nuestra vida, por la provisión, por habernos permitido escucharte. Te pedimos que sigas bendiciendo a tu iglesia Agua de Vida, que nos permitas seguir congregándonos, tanto aquí de manera virtual como en la congregación, y que nos permitas vida para seguir escuchando tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.